Muy buenas, en mi canal, siempre enseñando medicina. Estamos en la tercera clase de la asignatura Electrocardiography. O sea, hoy vamos a ver los contenidos correspondientes a lo que es un electrocardiograma, un electrocardiógrafo y los patrones básicos de un electrocardiograma. O sea, comenzaremos a estudiar lo que es un registro de electrocardiograma, cómo son los aparatos que captan estas señales eléctricas y cuáles son los patrones básicos, esas curvitas que no entendemos. Veíamos las tiritas antes del electro y ahora lo vemos en los monitores. Bien, vamos a recordar de la clase anterior, donde dijimos que el registro de la actividad eléctrica del corazón, tanto de las aurículas como de los ventrículos durante cada ciclo cardíaco, es un electrocardiograma. O sea, el registro, todo lo que termina en gram es un registro, en papel o en señales analógicas en un display. O sea que el registro de actividad eléctrica del corazón, de los aurículas, de los ventrículos, de cada ciclo cardíaco, eso se llama electrocardiograma. No es más que también que la sumatoria de la actividad eléctrica de cada una de las células cardíacas. Procedimiento que no es invasivo y por tanto se considera actualmente un procedimiento de rutina en las consultas médicas. No invasivo quiere decir que no hay que penetrar nada dentro del cuerpo. Ahora, el electrocardiógrafo es el equipo que recoge esta señal eléctrica. O sea, la actividad eléctrica del corazón es detectada a través de la piel por un equipo denominado electrocardiógrafo que mide y que amplifica y que registra la señal eléctrica. Aquí ven un electrocardiógrafo moderno de varios canales, ya veremos lo que es eso después. Ahora, es muy importante esto que voy a explicar ahora, para que entiendan el fundamento físico de un electrocardiógrafo. Y un equipo que se llama galvanómetro. Un galvanómetro es un aparato eléctrico para detectar corriente. Este equipo eléctrico consta de dos electrodos, uno positivo y uno negativo. Y además va a constar de una cuerda o de una aguja. En este caso, una aguja. Una aguja. Cuando los electrodos son colocados en un campo eléctrico, son capaces de medir la diferencia de potencial que existe entre los dos puntos donde son colocados, desviándose la aguja o la cuerda en uno u otro sentido. O sea que, de nuevo, un galvanómetro es un aparato eléctrico para detectar la corriente que consta de dos electrodos, positivo y negativo, y una cuerda de aguja. Estos electrodos, positivo y negativo, al ser colocados en dos puntos diferentes, son capaces de saber si hay una diferencia de potencial, y si hay diferencia de potencial es que hay corriente y él la mide, o hacia un lado o hacia el otro, positivo o negativo. Pues esto mismo fue lo que se aprovechó para construir el primer electrocardiógrafo, y todos los que han seguido después, por muy modernos que sean, todos contan del principio físico del galvanómetro. El electrocardiógrafo se construyó sobre el principio físico del galvanómetro para registrar las diferencias mínimas de potencial entre dos puntos del corazón. Va a estar provisto de una aguja, o sea, lo que vamos a ver es una aguja y un papel cuadriculado en milímetros, en el que se inscriben las deflexiones, o sea, las curvas de la aguja. Los sitios y modalidades utilizados para medir la actividad eléctrica que genera el corazón se van a llamar derivaciones. Eso lo vamos a estudiar más tarde. O sea, los sitios donde se van a poner los electrodos para poder medir fielmente esta actividad eléctrica se van a llamar derivaciones.
El electrocardiógrafo dispone de dos electrodos, uno positivo y uno negativo. Todos los electrocardiógrafos se construyen de manera tal que cuando el electrodo positivo, que va a ser siempre el explorador, el positivo, que va a ser el explorador, cuando está registrando cargas eléctricas positivas, la aguja se va a desviar hacia tal polaridad, o sea, hacia la parte positiva. Y cuando el electrodo está registrando cargas negativas, la dirección de la aguja se va a desviar hacia el otro polo contrario, el negativo. Este fue el galvanómetro primero que se construyó, lo construyó Beethoven para hacer un electrocardiograma. Este es un galvanómetro, pero de cuerda, muy primitivo. Gracias a esto, Beethoven obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1924 por el descubrimiento del mecanismo para hacer un electrocardiograma. Tengo un paciente que tiene sumergido sus miembros en una solución de agua gonzalo, o sea, una solución electrolítica. Aquí tenemos a Beethoven, en el equipo que construyó, que es un electrocardiógrafo construido a base de un galvanómetro de cuerda antiguo, que muestra toda la gran máquina y el paciente sumergiendo sus extremidades en electrodos cilíndricos, que son cubos, cubetas, llenas de una solución electrolítica. Y fíjense que una de las extremidades no está en las cubetas, está en el piso. Esta es la tierra. Y ese principio desde la tierra se sigue conservando en los electrocardiógrafos actuales. Esto en inglés, algo lo mismo que hemos dicho. ¿Cómo se hace un electrocardiograma? Los impulsos eléctricos originados por el corazón pueden ser transmitidos a la superficie corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo contiene líquidos y químicos que permiten que se conduzca la corriente eléctrica. Estos impulsos pueden ser registrados por un par de electrodos colocados en diferentes áreas del cuerpo a través de un galvanómetro para medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Un electrodo se conecta al galvanómetro, la parte positiva, y otro se conecta al final a la parte negativa del galvanómetro. Y aquí lo tienen. Aquí tienen la aguja y los dos electrodos, positivo y negativo. Y el galvanómetro registrando hacia dónde va la corriente. Que hay corriente. Si está en cero, no hay corriente. Si está desviada de cero, hay corriente. O positiva o negativa. Es decirle que la cardiología dio un paso gigantesco con la introducción del electrocardiógrafo en el estudio sistemático del corazón. Su valor en el estudio de las arritmias, de los bloqueos, de las hipertrofias, de las enfermedades congénitas y sobre todo la cardiopatía isquémica justifica su conocimiento no solo por parte de los cardiólogos, sino de todo personal, de todos los médicos, de todo personal médico, enfermeros y asistentes médicos. Fíjense en el electrocardiograma es muy importante, pero sobre todo en las patologías donde el electrocardiograma tiene valor, en las arritmias, en los bloqueos, en la hipertrofia, que es aumento de tamaño del corazón, en las enfermedades congénitas del corazón y sobre todo en la cardiopatía isquémica. ¿Qué cosa es una cardiopatía isquémica? Las cardiopatías isquémicas son cardio-corazón, pato, enfermedad del corazón, isquémica. La isquemia es la falta de sangre con oxígeno. A cualquier lugar, donde quiera que haya una isquemia, es falta de sangre con oxígeno. Hay dos cardiopatías isquémicas. La primera fase, que es la angina, y la segunda fase, que es el infarto del miocardio. La angina es que por un espasmo o por una obstrucción ligera, momentáneamente, se queda sin sangre una parte del corazón, el corazón le duele, eso chilla, y como chilla, perdón, el corazón se da cuenta que no tiene oxígeno, el miocardio se da cuenta que no tiene oxígeno, y entonces grita, avisa. ¿Cómo avisa? Con dolor. Pero se recupera
al poco tiempo se recupera y cesa el dolor. Eso es un dolor agenoso. Pero si la obstrucción es digamos, un trombo que se forma en la coronaria, en vez de un espasmo, como provocó la angina, o un pequeño bloqueo momentáneo, como provocó la angina, si ya es un trombo que está obstruyendo la coronaria y falta la sangre permanentemente, pues ese tejido del corazón, el miocardio, se muere y eso constituye un infarto. Luego, las dos enfermedades, las dos cardiopatías isquémicas que existen son la angina y el infarto del miocardio. Una precede a la otra. Pero es muy importante que sepan que un electrocardiograma, la gente piensa que el electrocardiograma, vamos a hacer un electro y ya con eso resolviste. No, no. El electrocardiograma lo único que da es una cosa. El electrocardiograma solo va a informar cómo está el estado del miocardio al cual irrigan las arterias coronarias. O sea, si hay irrigación o no por las coronarias, que son las arterias que irrigan al cerebro. ¿Cómo está ese tejido? Si está falta de oxígeno o si se murió. Eso es lo que va a informar el electrocardiograma. Ahora, no va a decir para nada las causas de la afección cardíaca que estamos explorando, ni va a dar elementos pronósticos de las cardiopatías. Nada va a decir del estado funcional, o sea, de la fisiología, la fisiopatología no va a decir nada. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, un electrocardiograma no va a decir si el corazón está compensado o está descompensado. ¿Quién es quien da el estado de la compensación o descompensación del corazón en una insuficiencia cardíaca? O sea, un heart failure, congestive heart failure. ¿Quién lo va a dar? El ecocardiograma. Es quien va a decir cómo está la insuficiencia cardíaca. ¿Y quién va a decir si las coronarias están tupidas o no y cuán grado de tupición tendrán? Esto lo va a dar un cateterismo. Un electro solamente va a decir el miocardio está afectado porque le está faltando oxígeno, el miocardio se murió porque le faltó oxígeno. ¿Y quién nos va a decir lo que está pasando en ese miocardio? Las señales eléctricas que vamos a captar a través del electrocardiograma, los patrones. Esos patrones nos van a decir qué es lo que está pasando en el estado del músculo del corazón. Antes de entrar ya en estos patrones, vamos a recordar algo un poco difícil, que ojalá que lo hayan entendido bien, que eran las corrientes de despolarización y repolarización del corazón. Acuérdense que el corazón es reposo. El corazón puede estar en dos estados, reposo y excitado. Cuando está en reposo y cuando está excitado, no tiene corriente. ¿Cuándo es cuando hay corriente? Cuando el corazón en reposo se convierte en excitado. Y cuando el corazón excitado, la célula excitada, vuelve de nuevo al reposo. Y estas dos corrientes eléctricas que lo despolarizan y luego lo repolarizan a la célula cardíaca van a estar representadas por vectores cardíacos. Este vector está depolarizando y ya una vez que la célula está polarizada, vuelve otra vez y la repolariza. O sea que la suma de la despolarización y la repolarización de todas las células cardíacas van a formar estos vectores eléctricos que va a ser un vector de repolarización y un vector de despolarización. Estos vectores en física se distinguen las variables que se llaman magnitud, que es la longitud del vector. Mientras más largo, más fuerza va a tener, más magnitud. La dirección, que es el vector si está inclinado a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, esa es la dirección. Y el sentido lo va a dar la saeta, la cabeza del vector. Son magnitudes, son variables eléctricas que se tienen en cuenta para las personas que estudian esto en profundidad. Ustedes lo que tienen que recordar es qué cosa era la repolarización y qué cosa era la despolarización.
Son las dos corrientes eléctricas que convierten la célula cardíaca que estaba en reposo, la van a excitar, y luego la otra corriente, que la célula que estaba activa, la van a volver a poner en reposo. Cuando la célula está en reposo, el corazón está en diástole. Y cuando la célula está activada, el corazón está en sístole. Como decía, estos fenómenos eléctricos son captados por los electrodos y registrados por el electrocardiograma. Y algo muy importante, cuando el vector de despolarización se dirige hacia un electrodo positivo, el electrocardiograma lo va a registrar como una deflexión positiva, o sea, una curva hacia arriba. Y cuando el electrodo se aleja, va a registrar como una deflexión negativa. O sea, cuando el vector de polarización se dirige hacia un electrodo positivo, la señal se va a captar como una curva hacia arriba. Y cuando el vector se aleja del electrodo positivo, va a captar como una curva, pero hacia abajo. Y cuando es perpendicular, es plana. Aquí lo veo, más bonito. Origen del electrocardiograma. Cuando el vector de expresión cardíaca se aproxima a un electrodo explorador, produce una deflexión positiva. Cuando se aleja de un electrodo explorador, produce una deflexión negativa. Y cuando el vector de polarización es perpendicular al electrodo explorador, produce una línea plana o una deflexión positiva o negativa. Aquí vemos un esquema muy bonito, con unas curvas y patrones que vamos a ver ahora. Aquí ustedes pueden ver que estas son las estructuras que producen los impulsos eléctricos en el corazón y todo su recorrido, o sea, el sistema de conducción eléctrica del corazón, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His, las dos ramas del haz de His y el árbol, la red de Purkinje. Cada una, cuando el corazón va pasando por las distintas fases, segmentos o partes de este sistema de conducción, se van entonces a ir produciendo estas señales, estos patrones en un electrocardiógrafo, y se va a inscribir entonces en un papel o un registro que se llama electrocardiograma. Estos son los patrones normales de un electrocardiograma. Miren esto, una curva para arriba, una curva para arriba, abajo, una curva para arriba, segmentos de línea, segmento de línea y curvas. Todo esto son los patrones de un electrocardiograma normal. Verán qué fácil va a ser de entender. Aquí podemos analizar, miren. Si ustedes miran, traten de mirar, vamos primero a mirar el corazón. El impulso eléctrico va a salir de aquí, de la aurícula derecha. Vamos a esperar que llegue ahí. Aquí, el marcapaso, el nódulo sinusal. Distribuye la corriente hacia las aurículas y las aurículas se contraen y viene la sístole auricular. Ahora llegó al nódulo sinoauricular. Aurículo ventricular, perdón, nos vamos aquí otra vez. Después que llegue a las aurículas, vamos a empezar aquí otra vez. Después que las aurículas se contraen, como va a pasar ahora, y viene la sístole auricular, pasa entonces al aurículo ventricular, de ahí pasa al haz de His y los ventrículos se contraen y estamos en sístole ventricular. Y entonces los ventrículos se relajan ahora y se contraen las aurículas. O sea que cuando se contraen las aurículas, como sucede aquí, el ventrículo va a estar relajado. Y ahora cuando se contrae,
los ventrículos, las aurículas van a estar relajadas. ¿Y qué está pasando entonces en las señales eléctricas? Vamos a ver si pueden lograr eso. Miren, miren cuando se contrae la aurícula, ¿qué se formó? Una curvita aquí arriba. Y cuando se contrae los ventrículos, ¿qué se formó? Estas tres curvitas aquí. Y cuando se está relajando el ventrículo, esta curvita que está acá. Se lo voy a dar más tiempo para que observen qué va pasando arriba en el sistema de conducción eléctrico del corazón y la diferente contracción y relajación de las cuatro cámaras del corazón con lo que se está inscribiendo en la señal eléctrica. O sea, esto no es más que la señal eléctrica que está pasando aquí arriba. Obsérvenla. Cuando se contrae la aurícula, aparece una primera onda. Cuando se deja de contraer, se acaba la onda. Hay un tiempo que entre una y otra, y entonces se contraen los ventrículos y aparecen tres ondas. Y cuando los ventrículos se acaban de contraer, aparece otra onda. Vamos a ver qué significación tiene esto. Los patrones básicos de un electrocardiograma van a ser ondas, segmentos e intervalos. Esos son los patrones básicos de un electrocardiograma. Da lo mismo decir ECG que EKG. O sea, los patrones básicos de un electrocardiograma van a ser ondas, segmentos e intervalos. ¿Qué cosas son estas cosas? Aquí lo vamos otra vez. Las ondas en inglés se llaman wave o deflection. Y las ondas se van a llamar P, Q, R, S, T. Y una onda U que no siempre está. O sea que las ondas del electrocardiograma, las wave van a ser P, Q, R, S, T y U. Y los intervalos y los segmentos van a ser el ST y el PR. Segmento PR y segmento ST. Curva P, curva Q, curva R, curva S, curva T y la curva U que falta. O sea, que los elementos que están en un electrocardiograma van a ser ondas P, Q, R, S, T y la U. Como estas ondas están juntas, forman un complejo, se le llama el complejo QRS. Ahora, ¿qué será un segmento? Un segmento son los pedazos de línea que hay entre dos curvas. Fragmentos de recta de la señal entre dos curvas. Aquí entre la onda P y el QRS está un segmento PR. ¿Por qué no se dice PQ? Porque a veces la Q no existe y la R siempre va a existir. Por tanto, el primer segmento va a ser PR. Y entonces, ¿se acuerdan que el segmento es espacio entre dos curvas? Aquí tenemos otro segmento. S, T. Desde el final de la onda S al principio de la onda T. O sea que ya vimos curvas y segmentos. ¿Cuál es el otro patrón de un electrocardiograma? El intervalo. ¿Qué cosa es un intervalo? Es la unión de una curva con un segmento.
¿Cuántos intervalos hay? 2. La unión de la curva P con el segmento PR. Luego va a ser el intervalo PR. ¿Por qué no PQ? Por lo mismo que le dije anteriormente. La Q a veces no existe. Si el intervalo PR, ¿y qué otro intervalo hay? El que coge al QRS, al segmento CT y a la onda T. Recuerda que el intervalo es un conjunto de curvas, segmentos de recta. Entonces, el otro intervalo importante que existe es el QT. Eso tienen que oírlo bien despacito y oírlo muchas veces y oírlo muchas veces. Cuando ya lo aprendan, no van a tener problema. Pero la primera vez les va a dar un poco el trabajo. O sea que en el electrocardiograma hay 3 patrones: ondas, segmentos e intervalos. Las otras son las deflexiones, tanto positivas como negativas, por encima de la línea basal, que esta es la línea de base del electro. Onda positiva, deflexión positiva o deflexiones negativas. Las ondas van a ser P, Q, R, S, T y U. O sea, P, complejo QRS, la T y la U. Segmento del espacio que hay entre dos ondas, PR y ST. Intervalo, unión de ondas y segmento, PR y QT. Y ahora vamos a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo unas cuantas veces hasta que se le pegue. Componentes de un electrocardiograma. Ondas. ¿Qué son ondas? Las ondas o waves son una serie de elevaciones, una serie de ondas ascendentes y descendentes en relación con la línea isoeléctrica del electrocardiograma. Aquí vemos lo mismo, la onda P, U, R, S y la T. Lo que está diciendo aquí lo van a entender desde un tiempo. Vamos primero a entender las ondas P, el complejo QRS, la onda T y faltaría la onda U que a veces no aparece. Vamos ya a lo mismo. La onda P es una deflexión positiva que va a corresponder a la despolarización auricular. ¿Qué cosa es despolarización? Activarse. Las aurículas estaban en diástole, estaban en reposo, y cuando las aurículas tienen una corriente que le permite que ellas se activen, las aurículas entonces se despolarizaron. Bueno, cuando la aurícula se está, no ven, vamos a esperar el próximo ciclo. Ustedes van a ver cuando las aurículas se excitan, o sea, se despolarizan, va a surgir ¿quién? La onda P. Vamos a ver, ahora viene aquí. Observen, viene la corriente, aquí se están despolarizando las aurículas, ¿y qué pasó? La onda P. O sea que la onda P corresponde a la despolarización auricular. En la otra onda, complejo QRS, corresponde a la despolarización ventricular. Vamos a no quedar en detalle en este curso qué significa la Q, la R y la S, pero todo el mundo lo tiene escrito aquí. Pero lo que sí me interesa es que comprendan que QRS significa la despolarización ventricular. Vamos a ver lo que pasa. Traten de ver ahora, miren, se contraen los ventrículos y cuando se contraen los ventrículos, o sea, cuando se excita el ventrículo, cuando se despolariza, ¿qué pasó? Se inscribió el complejo QRS. O sea que el complejo QRS va a corresponder a la despolarización ventricular. La onda T es una deflexión positiva que ocurre, se debe a que es la corriente que va a reflejar que el ventrículo de que estaba excitado, que estaba despolarizado, él va a volver otra vez al reposo. O sea, él se va a repolarizar. Luego la corriente que corresponde a la repolarización ventricular en la onda T.
Y la onda U es una, hay quien dice que es una repolarización tardía del ventrículo y que representa la repolarización de la fibra de Purkinje. Y ustedes me dirán, el ventrículo se despolarizó con el complejo QRS y entonces se excitó. Y entonces regresa otra vez al reposo con la onda T, que es la repolarización. ¿Y dónde está la repolarización de la aurícula? Porque la onda P es que las aurículas se excitaron, o sea, se despolarizaron. ¿Y cuando la aurícula regresa entonces? ¿Cuándo la aurícula se repolariza? Ah, la aurícula también se repolariza, pero cae aquí. Y como cae enmascarado en el fenómeno de la despolarización ventricular, este fenómeno es más fuerte que la repolarización auricular y entonces la repolarización auricular queda enmascarada por la despolarización ventricular. O sea, la aurícula se despolariza. La aurícula se despolariza y debería venir aquí ahora ella a repolarizarse, pero no se ve en la señal del electro porque lo enmascara la despolarización del ventrículo. Y sí se ve la repolarización del ventrículo. La onda U, como le dije, está ubicada después de la T, o sea, entre la T y la P del siguiente ciclo. Es inconstante, puede ser normal, semeja mucho a una onda T de menor amplitud. ¿Y a qué es debido? A la repolarización lenta de las fibras de Purkinje. Tiene muchas otras teorías, pero bueno, se las más aceptadas. Y ahí vemos las ondas. Vamos a ver los segmentos. Los segmentos están entre ondas. O sea, mide la distancia entre las ondas. En condiciones normales, los segmentos son isoeléctricos. Quiere decir que están en la línea isoeléctrica, ni para arriba ni para abajo. En la línea isoeléctrica. Y hay dos segmentos, como ya dijimos, el PR y el ST. PR y ST. ¿Y qué son los intervalos? Ya les dije que los intervalos están compuestos por ondas y por segmentos. Y van a ser el PR y el QT. Ya eso lo veo. Vamos a ver en detalle, un poquito de detalle los segmentos. El segmento PR a ver, el segmento PR o el que le llama PQ, pero en realidad se dice PR porque a veces la Q no está. Segmento PR o PQ es la línea isoeléctrica que está entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. ¿Qué significación va a tener esto? Bueno, el segmento PR va a registrar el tiempo que demora la conducción a través del nódulo auriculoventricular y las de His en el paso de esta conducción a los ventrículos. O sea, ¿se acuerdan que yo les expliqué que el nódulo auriculoventricular estaba en la cruz de los ventrículos, en la cruz del corazón, en el anillo fibroso de las válvulas, y esa zona donde está la de His no es muscular, es fibrosa, y ahí no pasa la corriente. Bueno, pues esto lo va a demostrar el electro. Después que las aurículas se contraen, se excitan, el impulso eléctrico va a pasar a través del nodo auriculoventricular. Y eso produce entonces un desfasaje en la corriente eléctrica y no pasa corriente eléctrica. O sea, no se inscribe corriente eléctrica porque realmente no hay corriente eléctrica, está pasando por el nódulo auriculoventricular. Y entonces esto va a tener un tiempo de más o menos
0,20 segundos. Esto no se usa mucho en la práctica clínica, pero no tiene un sentido, una repercusión importante en la práctica clínica, pero sí se sabe que es el desfasaje que produce al pasar la corriente por el ACGIS, por el nódulo auriculoventricular. Ahora, este sí es importantísimo. El segmento ST es una línea isoeléctrica entre el final de la onda S y el inicio de la onda T. ¿Y con qué va a corresponder este segmento? Va a corresponder a la fase de meseta del potencial de acción ventricular. Es isoeléctrico debido a que todas las células ventriculares se encuentran despolarizadas. ¿Qué quiere decir esto? El ventrículo se contrajo y se quedó tan contraído que él tiene que tener una fase de esa sobreexcitación que tiene pase para poderse volver a repolarizar. O sea, él se queda muy excitado y tiene una fase de meseta antes de que él se pueda repolarizar. Todas las células están muy despolarizadas, están muy excitadas y tienen que pasar a una fase de meseta antes que empiece la repolarización. Y esto lo representa el segmento ST. Pero ¿por qué es tan importante en la práctica médica? Porque aquí se reflejan los infartos. La mayoría de las lesiones miocárdicas, infarto, nos vamos a dar cuenta por alteración en el segmento ST. Lo mismo en inglés. Lo que ya he explicado anteriormente, las cardiopatías isquémicas son enfermedades donde apatía, enfermedad, cardio, corazón. Son enfermedades cardíacas donde le falta el oxígeno al miocardio. Y tiene dos estadios. Primeramente, la angina de pecho, por suerte avisa. Si no da angina de pecho y va directo aquí, es posible que sea un infarto masivo y la persona muera. Pero la angina de pecho va avisando que está estrechándose la coronaria y por tanto da dolor y después viene el infarto. O sea que esto se pregunta es muy importante. ¿Cuáles son las cardiopatías isquémicas? Angina de pecho e infarto de miocardio. ¿Por qué ocurre el infarto de miocardio? Porque las coronarias se tupen. ¿Y por qué empieza la angina? Porque las coronarias empiezan a tupirse. Estas son las coronarias. Las coronarias son las primeras arterias que salen de la arteria aorta para llegar a un órgano. ¿A qué órgano? Al propio corazón, al miocardio. Está una coronaria derecha, está la coronaria izquierda, una coronaria circunfleja y la coronaria anterior. ¿Qué pasó aquí? Ocurrió un trombo en la coronaria anterior descendente y se murió el tejido. Cuando el tejido miocárdico se muere, se ve de color negro. ¿Y cómo se ve el electro? Miren qué pasó. ¿Qué pasó al segmento ST? Subió de isoeléctrico, subió por encima de la línea isoeléctrica y miren el segmento ST. Esto es un infarto de calle. Ojo, el segmento CT debe considerarse en cada derivación. Ya verán lo que es derivación. O sea, en cada posición en que se pongan los electrodos. El segmento CT debe considerarse en cada derivación y es básico en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Puede ser descendente, ascendente, horizontal, horizontal supradesnivelado, horizontal infradesnivelado, cóncavo, convexo, rectificado, pero es aquí donde se puede diagnosticar el infarto del miocardio, o sea, la muerte del tejido muscular del corazón. Aquí lo mismo, vamos, los intervalos PR y QT. Perdón, es que no hemos visto los intervalos. Estamos en los segmentos nada más. Vamos a ver ahora los intervalos. Los intervalos son como ya les dije, los PR y QT. PR, lila, purple, y QT, azul pálido. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P
R se abarca esta curva y este segmento. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. ¿Con qué se va a corresponder este intervalo? Ya se lo he explicado. Va a corresponder a la despolarización auricular y el retraso por el paso de la señal por el nódulo aurículo-ventricular. El intervalo QT va desde el inicio de la onda Q al final de la onda T y corresponde a toda la actividad eléctrica ventricular. ¿Por qué? Porque si va desde aquí hasta aquí, ¿qué abarca? La contracción del ventrículo y la relajación del ventrículo. O sea, cuando el ventrículo se pone en sístole, el tiempo refractario a que pueda entonces ponerse en diástole. Por tanto, toda la actividad ventricular está reflejado en el intervalo QT. A veces, el límite exacto entre el final del segmento ST y el inicio de la onda T no se distingue claramente. Aquí otra imagen para que vean los intervalos. PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. QT desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. En resumen, resumiendo, en el electrocardiograma normal se registran durante cada ciclo cardíaco, o sea, durante cada latido, una serie de curvas u ondas que van a estar por arriba o por debajo de una línea basal o una línea isoeléctrica o nivel isoeléctrico. La curva de despolarización auricular en el electrocardiograma se conoce como la onda P. La curva de despolarización ventricular en el electrocardiograma se conoce como el complejo QRS. Ahora, esas son despolarizaciones. De la aurícula, la P. Y de los ventrículos, QRS. Ahora, la curva de repolarización ventricular es la onda T. Y en ocasiones, la U, cuando es una repolarización tardía. La curva de repolarización auricular, que se le llamaría onda TA, no se ve. ¿Por qué? Porque queda oculta por la actividad eléctrica de la despolarización ventricular, o sea, el complejo QRS. Entre las ondas se encuentran los segmentos que no incluyen ondas. Y las partes del ciclo cardíaco que incluyen ondas y segmentos son los intervalos. Sé que es una materia difícil, pero siempre todo el mundo lo aprende. De la forma que se lo he explicado, es lo más sencillo que se puede explicar. O sea, espero que no tengan dificultades. Lo que sí tienen que, como siempre, tomar nota y hacer un resumen de lo que estoy hablando. Aquí tienen otro ejemplo. Miren estos ejemplos cuando estén estudiando solos. ¿Qué cosa es sístole? ¿Qué cosa es diástole? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Los numeritos tienen las curvas con que se van a identificar. Miren, el número 1 es la despolarización auricular. Esto lo tienen, donde yo expliqué las diferentes partes del complejo QRS, que no se lo expliqué, pero está escrito. Algo que les quiero mostrar antes de terminar la clase. Los cambios del ST otra vez, de nuevo, en el infarto de miocardio. Esto es un electro normal. Y un electro con un infarto. Miren el segmento ST a dónde subió.
Miren el segmento CT, ¿a dónde se montó? Infarto del miocardio. Y otro infarto de miocardio, hay un desnivel del ST contra un electrocardiograma normal. Actualmente nadie tiene que, actualmente por suerte, los electrocardiogramas, los electrocardiógrafos actuales diagnostican. Uno no tiene que hacerlo, ya la computadora que tiene dentro el electrocardiógrafo lo diagnostica, pero puede ser que estemos en un lugar donde el equipo que tengamos no sea con computadora y a la vista haya que diagnosticar un infarto de miocardio. Bueno, a estudiar es un tema muy interesante, se lo he explicado con todo mi corazón para que lo aprendan bien, pero si ustedes no estudian, no se graba. Ya saben dónde encontrarme y ojalá que salgan bien en la evaluación. Para ustedes trabajo. Muchas gracias.